Cordial saludo nuevamente con ustedes a través de este medio para compartir la palabra del Señor. Y en esta ocasión basado en el capítulo 3, versos 28 y 29 del libro de Nehemías, que dice: desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Immer, enfrente de su casa. Basado en esos dos versículos, quiero compartir en este día el tema que he titulado Trabajando por la ciudad, el país y el mundo desde el frente de la casa. Esta historia registra la condición en que se encontraba el pueblo o la ciudad de Jerusalén en el tiempo de Nehemías. La ciudad había sido invadida y la mayoría de sus habitantes habían sido llevados cautivos. Un grupo de personas que había quedado en la ciudad estaba a la intemperie. Sus muros habían sido destruidos y sus puertas habían sido quemadas por el fuego. Nehemías estaba en Babilonia y servía de copero al rey. Uno de sus hermanos viajó hacia Babilonia y Nehemías le preguntó cuál era la condición en que estaba el remanente que había quedado de la cautividad. Y la respuesta fue: el remanente de los que han quedado está en un gran mal y afrenta. Los muros están destruidos y las puertas quemadas por el fuego. A Nehemías le dolió mucho haber recibido esta noticia, la declaración de uno de sus hermanos. Y él, dice la Escritura, que lloró, ayunó, oró y estuvo triste por algunos días. Le tocaba ejercer su función delante del rey como copero, y el rey se dio cuenta de que Nehemías no era el mismo, que había en su rostro tristeza, y le preguntó cuál era la razón de su tristeza. Y Nehemías le respondió: ¿cómo no he de estar triste? Si la ciudad, sepulcro de mis padres, está arruinada, los muros están destruidos y las puertas están quemadas por el fuego. Él le oró a Dios para que el rey le diera permiso para dirigirse a Jerusalén y encargarse de reconstruir los muros que estaban en el suelo. Dios le dio gracia, el rey le dio permiso y además del permiso le autorizó para que la gente guarda del bosque lo equipara con madera y todo lo que necesitaba para comenzar la tarea de la edificación de los muros. Llegó Nehemías a Jerusalén y de una forma particular y personal, él hizo un recorrido por todo el alrededor de la ciudad para informarse de manera personal de cómo estaba la situación. Después que hizo ese recorrido por la noche, él reunió a los que estaban allí en el pueblo y les alentó, les animó a que iniciaran la tarea de reconstruir los muros. Ciertamente, algunos de ellos respondieron positivamente, el ánimo los retomaron, aunque algunos no quisieron participar de la tarea, enfrentaron enemigos, oposición y adversidad de gente que no quería ver a la ciudad reedificada. Sin embargo, Nehemías perseveró con el grupo que se entusiasmó y que comprendió que valía la pena restaurar los muros, y terminaron la tarea haciéndolo de acuerdo a los planes, al proyecto y a la visión que el líder Nehemías le transmitió al resto del pueblo. Aquí encontramos algunas verdades que ellos conocieron para iniciar la tarea. Lo primero, que era una necesidad reconstruir los muros. Ellos estaban desprotegidos, su futuro era incierto, eran presa fácil, víctimas de sus enemigos, y por consiguiente el temor les sobrecogía tanto en el día como en la noche al sentirse desprotegidos. Se necesitaba despertar el entusiasmo
porque nada se logra sin esto, si no hay la buena disposición del corazón. Y además de eso, debían enfrentar la adversidad, debían enfrentar el cansancio y la fatiga. Se necesitaba despertar en el corazón la pasión, el deseo de que la ciudad no estuviera más en la afrenta. Para reedificar el muro, ellos tenían que retirar los desperdicios, los desechos, los escombros que los muros anteriores habían dejado, pues no se hace una construcción sólida sobre los escombros. Ellos debían pensar en el espesor del muro, en la altura y también en la calidad de los materiales que se necesitaban. Un muro tenía la función de proteger. Tenían que ser fuertes los materiales, fuertes para soportar las inclemencias del tiempo, fuertes para soportar la lluvia, el viento y además de eso los disparos, las armas de los enemigos. El trabajo debía organizarse, el trabajo debía planificarse. Nehemías lo hizo. Y me llama la atención de que él le permitió a los sacerdotes que cada uno de ellos edificara al frente de su casa. Pues dejando a los sacerdotes edificar desde el frente de su casa, eso generaría en ellos un sentido de excelencia. Claro, cada uno se preocuparía para que el frente de su casa estuviera lo mejor posible. Además de eso, despertaría en ellos un sentido de responsabilidad. No podían culpar absolutamente a nadie de la condición del frente de su casa, porque era a ellos mismos que le tocaba edificar. Y eso indicaba pues que cada uno lo haría de la mejor manera, de la mejor forma, porque velaría por darle una buena imagen al frente de su casa. Sentido de excelencia y además un sentido de pertenencia, porque sabían que aunque estaban edificando los muros de la ciudad, eso les estaba beneficiando a ellos de manera muy particular, porque pertenecían a la ciudad y los muros iban a ser parte de la defensa, de la seguridad que ellos necesitaban en ese entonces. Lo lograron a pesar de las dificultades, a pesar de la oposición, a pesar de los enemigos, a pesar de la indiferencia de algunos grandes que no se prestaron al llamado de Nehemías. Y celebraron al finalizar la tarea con gozo, con bandas, con equipos de adoradores, el triunfo que habían logrado. De esa tarea que hizo Nehemías en la reconstrucción física de los muros de Jerusalén, podemos aprender algunas verdades. Una de las verdades es que nuestra sociedad necesita de muros. Creo que ninguno ignora que esta pandemia agarró a la sociedad desprevenida. No estábamos preparados, no estábamos protegidos, no estábamos alerta a esta situación y entró ese enemigo pequeño y ya ha cobrado más de 100,000 muertos. Pero ese no ha sido el único enemigo de la sociedad. La sociedad necesita protección espiritual, necesita protección moral, necesita protección social, necesita protección emocional. Desde la casa o desde el frente de nuestro hogar, cada uno de nosotros también puede asumir la responsabilidad de edificar esta clase de muros para proteger a la sociedad. La sociedad está formada por familias y si cada familia en particular se esfuerza y se dedica a hacer muros de protección para que no seamos víctimas de las drogas, de la adicción al alcohol,
de la inmoralidad, de la corrupción, del satanismo, de la hechicería, de la pornografía, de la injusticia, de la deshonra y de tantas cosas de las cuales padece hoy la sociedad, que han sido como enemigos que han invadido a la familia y han invadido a la ciudad y al mundo entero. Y hemos llegado en muchas ocasiones a ser víctimas de estos enemigos, de los cuales muchos ni siquiera se dan cuenta que los están destruyendo. Lo primero que tenía que hacer Nehemías y lo que tenemos que hacer nosotros en la edificación de nuestros muros espirituales es retirar los escombros. Los escombros se refieren a cosas del pasado, a echar de nosotros experiencias, heridas, ofensas, maltratos, relaciones rotas que hubo en el pasado y que todavía de una u otra forma están presentes en nuestro corazón y que no nos permiten edificar un muro sólido por cuanto no hemos sido capaces de retirar los escombros de las experiencias que han marcado nuestra vida. Permita usted y permita quien me pueda escuchar que si hay algún escombro en su vida emocional, en su vida espiritual, en su vida mental, de recuerdos que aunque fueron del pasado, acontecimientos que te marcaron, si tú no los sacas, esos escombros, y los echas de tu corazón, la vida del futuro y del presente no puede ser exitosa. Y una de las maneras que el Señor nos ha dejado, y quizás la más eficaz, para retirar los escombros emocionales y espirituales de nuestra vida, es la práctica del perdón. El Señor lo enseñó así en la oración modelo. Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La capacidad de perdonar y de pedir perdón hacen posible sacar de nuestra vida y de nuestra familia los escombros que impiden la reedificación de nuestra vida espiritual. Nosotros necesitamos el perdón. Y si no lo hacemos, dice la Escritura, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará a vosotros vuestras ofensas. Además de retirar los escombros, Nehemías y los que edificaban el muro debían revisar el fundamento. ¿Sobre qué fundamento ellos iban a reconstruir el nuevo muro? ¿Es el fundamento sólido? ¿Es el fundamento estable? ¿No está el fundamento dañado? ¿Qué clase de fundamento tenemos nosotros? ¿Sobre qué estamos edificando? ¿Sobre la arena movediza de la tradición, de la religión, de la idolatría, de los placeres, de las costumbres o de las tradiciones, de la filosofía humana o de la capacidad solamente que tiene el hombre? La Escritura dice que el fundamento sólido lo tiene aquel que oye y obedece la palabra del Señor. En Mateo dice el mismo Señor Jesucristo: cualquiera pues que oye esta palabra y la practica, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos, y soplaron vientos, y vino la lluvia, y dio con ímpetu sobre la casa, y no se cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Además de eso, debemos escoger los materiales para edificar nuestros muros. Los materiales, al igual que los muros físicos que edificó Nehemías, deben ser resistentes, deben permanecer, deben ser duraderos, deben soportar la presión social, deben soportar a una sociedad corrompida. Y no hay otros valores que permanezcan y que duren como el amor, como la fidelidad, como la integridad,
como la mansedumbre, la templanza, el gozo, la gratitud, el respeto. Quien construye con esta clase de material hace una muralla indestructible. Otra de las cosas que Nehemías nos enseña es que hay que ser persistente en medio de la adversidad. No fue una tarea fácil para él, ni será una tarea fácil para nosotros, pero vale la pena. Seamos persistentes en enseñar en nuestra casa los valores. Proveamos a las nuevas generaciones de esos materiales que hicieron a nuestra generación una generación indestructible. El mal de la sociedad es el mal de la familia. Si nosotros no construimos desde el frente de nuestra casa, no podemos exigir una sociedad diferente. Nosotros contribuimos para bien o para mal al estado en que se encuentra la sociedad. Dios quiera que esta cuarentena sirva de reflexión para que cada familia revise el frente de su casa, para que cada uno se dé cuenta de cómo están los valores, de cómo está el muro de protección, cuáles han sido los enemigos que han penetrado ya en el seno de la familia. Y si descubrimos que hay enemigos que por causa de la falta de protección han llegado a penetrar el seno de nuestra familia, tomemos la decisión en el nombre de Jesús de sacarlo y démonos la tarea de comenzar a edificar con materiales sólidos una nueva muralla. Si yo hago mi parte y tú haces la tuya, tendremos una sociedad diferente, donde los enemigos querrán venir a destruir y a poseer y a robarse y a destruir a nuestra generación, pero encontrarán un muro de fe, un muro de valores que soportarán los golpes y los avatares de una sociedad y de un sistema totalmente corrompido, pero tu casa y la mía permanecerán firmes por cuanto han puesto a Dios como el fundamento sólido y su palabra para que permanezcamos para siempre. Él dice en su palabra, el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A ti, mi hermano, y a ti, mi amigo, que me puedes mirar y escuchar a través de este medio, quiero decirte, no estamos derrotados. Si hay que reconstruir los muros, vamos a hacerlo. El Dios que estuvo con Nehemías es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él está contigo y está conmigo. Y su deseo es que tú no perezcas en manos de los enemigos. La palabra del Señor dice en el libro del profeta Isaías que aunque el enemigo venga como ríos, el Espíritu de Dios levantará bandera. Hoy te animo para que tomes la iniciativa y juntamente con tu esposa y tus hijos tomen un tiempo y puedan reflexionar y preguntarse cómo está el frente de nuestra casa, qué hemos hecho por la protección de nuestra familia. No podemos culpar a nadie de la condición en que está nuestra casa. Tú y yo somos responsables. Y si las condiciones no son las más favorables, tengamos un grado de humildad. Digámosle al Señor, perdónanos. Y el Señor es amplio en perdonar. Y si nos apartamos de la indiferencia y de la apatía y tomamos la iniciativa, Dios estará con nosotros y nuestra familia y nuestra ciudad tendrán un muro de protección y viviremos seguros y permaneceremos, aunque el enemigo ande como león rugiente buscando a quien devorar, encontrará que somos protegidos y cercados por Dios, como Satanás vio el cerco que Dios tenía acerca de Job y su familia y todo lo que él poseía, porque Dios será muro alrededor de ti y alrededor de mí. Que Dios te bendiga. Oro para que tu familia se una y juntos construyan
el frente de su casa. Que gocen de la protección, del cuidado y de la bendición del Señor. Un abrazo. Dios te bendiga.